Buenos días a todos los que están aquí presentes, que es simplemente una formalidad porque ya nos recibimos. A los que están aquí ya comimos pupusas, pupusas, no, pupusas no. Arepas, sí. Es que me confundí. Sí. Arepas venezolanos hechas con manos colombianas, una combinación. Quedó riquísimo. Llegamos hermanos, echaron a cocinar. Esta casa se convirtió de pronto en la mañana en el centro de la fritanga de Chicago. Se lo pidió toda la gente para usar arepas venezolanas con una masa especial. Eh, unas manos especiales. Gracias a los que están aquí. Y gracias a ustedes que están allá a la distancia. Espero que tengan ya su cafecito, su pan, y más importante, su palabra, su Biblia, un cuaderno, algo para escribir, para continuar con este estudio del libro de Romanos que alguien me dijo, llegando, todavía estamos en Romanos, todavía estamos en Romanos y estaremos el tiempo que Dios nos lleve, porque les comento y les voy a comentar dentro de la predica que sí, andaba yo aquí como corriendo para terminar, pero qué maravilloso es pretender caminar, darle tiempo a la palabra y entonces pues seguro te puedes pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos para que los niños puedan irse a sus clases? No, sin antes recordarles algo, ¿sí? Lo quiero recordar. Cuando les digo que detenerse en la palabra puede resultar muy eficaz, incluso con un solo versículo. Génesis 1, más a dónde va a llegar. Tardamos 45 minutos en Génesis 1:1. Explicó de tal manera Génesis 1:1. Por lo que le daba. Y entonces recordé ese día, ahora que estaba estudiando Romanos y que yo quería avanzar rápido, dije, Señor, perdón, porque a veces no nos damos cuenta del gran tesoro. Chiquitas también, pues están, van a poder entender y apreciar lo que Dios tiene para sus vidas. Amigos, amigas, pueden ir a su clase, de esperar a ver, bueno, a dónde van, qué pasó, él se llega. Entonces, Padre bendito, te damos gracias esta mañana, Señor, por permitirnos reunirnos así como familia, Señor, aquí presentes, Señor, como familia que nos reunimos de una manera natural, Señor, cuando venimos buscándote a ti, Padre bendito, porque nos une un amor natural, un amor sincero, un amor verdadero, y esa es tu palabra, tu amor y tu Espíritu Santo, Señor. Yo espero que cada persona que se reúne en las mañanas con nosotros a la prédica, a esta exposición de la palabra, puedan sentir ese mismo amor allá a la distancia, porque ustedes, a la distancia, son ese por ese aliento, ese viento que sigue impulsándonos a todos los que hacemos el esfuerzo técnico de presencia para llevar hasta ustedes este mensaje que no tiene otro sentido ni otro objetivo que llevar el mensaje que da libertad, que da paz y que viene de parte de Dios. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Bien, ahora sí, estamos listos para esperarnos en nuestras clases. Le voy a pedir que vayan con la maestra Tormenta, que se llama, digo, Brisa, perdón, que va contenta de mostrar y enseñarles lo que yo puse. Dejen que se vaya, no vaya a echar su corazón. Pero sí, me gustaría recordarles, Brisa es una chinita de 15, 14 años. De 14 años que ha tomado
la responsabilidad y el gusto y la pasión de llevar la escuela dominical una vez al mes, igual que Jacas, que es otro chico de 11 años, cuando les toca se preparan. A mí me apasiona ver cómo jóvenes están precisadas y dedican el tiempo al Señor. Más que otra cosa, dedican el tiempo para un clase, para que los niños de 5, 6, 7, 8 años, 4 años, estén asimilando, estén recibiendo el amor de Dios de una manera así, de tal manera que cuando sean adultos puedan aplaudir, puedan cantar, puedan escuchar, puedan leer su palabra con libertad. Ser libres, libres. Ser libres es lo primero que causa conocer el mensaje del Evangelio de Dios, el de Cristo. Libres, libres para decirle, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, mi Dios, en cualquier lugar donde estés, porque entiendes que sirves un Dios poderoso, puede pagar ni ocultar de su vista y de su amor y de sus brazos y de su protección. Es que la libertad a la que somos llamados, esa libertad es declarar quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y qué propósito tenemos. Bien, estamos en el capítulo 16 y como les decía, un poco siguiendo, ya sabes, somos humanos, un poco queriendo avanzar, queriendo llegar a temas que son, si no controversiales, son muy actuales, o sea, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas económicos, algunas llamaremos desilusiones en cuanto a las personas, por no decir traiciones, por no decir engaños, por no decir para ser despasional, emocionalmente, moralmente. Pero son temas que están como constantemente, ¿no? ¿Qué hace con el chisme? ¿Qué hace con el conflicto? Quería yo avanzar y quería tomar un momento, un tiempo para hacer algunas predicaciones temáticas. Y la diferencia entre una predicación temática y una predicación expositiva es precisamente eso, el tema. Cuando alguien hace una exposición temática, toma el tema, por ejemplo, matrimonios, y habla acerca del matrimonio, puede hablar acerca de cómo debe ser el matrimonio, o puede hablar de cuáles son las funciones del hombre y de la mujer, o puede hablar de cómo sanar heridas, o puede hablar de cómo hacer planes para el futuro. Y él escoge el tema, la persona, y entonces toma versículos bíblicos para apoyar esta idea. Las prédicas temáticas son buenas, son más fáciles de recibir porque hablan de un solo tema, pero hay un peligro ahí, un peligro inmerso, ¿no? El peligro es este: si la persona el pastor que está predicando acerca de un tema, tiene, digamos, no tiene, perdón, el corazón en el Señor y no tiene la pasión por comunicar el mensaje de Dios y lo que quiere es comunicar una idea personal. Entonces hay un peligro de que de pronto en una iglesia donde te reúnas, hay un pastor, una predicación temática y empiezan a escoger versículos que dan fuerza a ese tema, pero es un tema que el pastor o la persona quiere imponer. Y eso pues se ve más notorio cuando hablan de economía. Eh, Hablan de economía, de diferentes aspectos, y toman versículos y ahí te los avientan, y entonces es muy peligrosa la predicación temática. El peligro reside en que el pastor que esté dando el tema no tenga un corazón con el Señor, un corazón comprometido con el Señor y un corazón dispuesto a expresar sobre lo que Dios quiere. A diferencia de la exposición, de la prédica expositiva, que es exponer la palabra, tú vas leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y el tema sale de la palabra. No es algo que busques, sino empiezas a darte cuenta de lo que Dios quiere decirte, y es maravilloso que de pronto encuentras respuestas a preguntas que te hiciste en otro tiempo, no las tenías, pero de pronto te acuerdas y dices, wow, con razón Dios dice esto, oh, ahora entiendo por qué dice aquello, ahora relaciono esto, ¿no? Y tu corazón se va ampliando, tu conocimiento se va incrementando de tal manera que ya no te andan con cuentos. Ya eres una persona, digamos, madura, no de espiritualidad, no que eres más santo, pero una persona que tiene conocimiento y que ya no te cuentean. Así es que, en ese sentido, quería avanzar a la exposición temática y estoy pidiendo a Dios que me deje saber si es lo que quiere. Es algo que quisiera hacer, porque parece que es algo popular,
algo que está sucediendo en todas las iglesias, en todo el mundo, pero como ahorita el Espíritu Santo me detuvo y a través de un hermano me dijo, ¿cómo vamos a predicar el capítulo 16? Y hay mucha información, hay muchas cosas, por lo menos, dice, por lo menos yo encontré algo entre el versículo 17 a 21, a 20, 17 a 20, donde hay una advertencia. Y le dije, permíteme. Y bueno, este es el resultado. Capítulo 16 de la carta a los romanos. ¿Cuál es el objetivo que persigo en esta predica? El objetivo es este: traer luz al hecho único de una mención tan larga de saludos por nombre y relación que el apóstol Pablo hace en el capítulo 16. Trae luz. O sea, ¿por qué hace una lista tan grande de saludos mencionando 27 nombres y de manera personal y de manera haciendo lo que hacía? Algo que no está en otras cartas, en otras de las cartas paulinas. Cuando más hay un saludo general y una despedida general. Pero aquí encontramos en el capítulo 16 una gran lista. Así es que con la ayuda de Dios quiero traer para que podamos entender muchas cosas que están ahí. ¿Cuál es la tesis? Bueno, el argumento para traer luz es este. Encuentro que al leer la Biblia, si la leemos como un libro normal, si la leemos de esa manera y usamos los Génesis y nos vamos a sacar en ese orden, pues nos vamos a encontrar con cambios de tiempo, con cambios de lugar, con cambios de personajes, perdón, con repeticiones, cambios de eventos drásticos, o por lo menos difíciles, no tan fáciles de hilar. Entonces, la Biblia no se puede leer así de manera continua. ¿Y por qué no se puede mover? Bueno, porque este es el caso del capítulo 16 de la carta a los romanos, donde el tema principal hasta ahorita había sido la redención del pueblo, es decir, la salvación para el hombre. Esa salvación que Dios dispuso para todos los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, como dice Juan 1:12, para hacernos hijos, para hacernos adeptos. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y como único y suficiente sacrificio, limpia ese pecado a todo aquel que se arrepiente, es decir, al que reconoce que es pecador. O sea, el tema de la carta a los romanos es esa. Empieza diciéndonos dónde estamos parados para luego darnos la bendición de saber cuál es el plan y conocer el plan de Dios haciendo para nuestras vidas. Es difícil leer la Biblia de manera consecutiva, ¿verdad? Así es que mi tesis es que como no se puede leer así de manera hilada, porque hay muchos cambios y hay que saber hilar las ideas y para eso pues hay hasta, de pronto hasta clases de cómo leer la Biblia. Aquí entre nosotros, les digo que mi conversión formal, mi conversión intelectual, mi conversión consciente al Evangelio, fue en una clase, en una escuela, en un instituto que se llama el Instituto Bíblico Hispano, hace como 28 años más o menos. Ya tenía yo como 2 o 3 años de estar yendo a una iglesia y, y bueno, escuchando prédicas y todo esto, y llevaba mi Biblia, la leía, pero fue en esa clase, 3 años después de ser cristiano, una clase que se llamaba ¿Cómo leer la Biblia? Y no fui porque quería, más bien me llevaron. Y dije, ¿cómo? O sea, yo teniendo cierto conocimiento, cierto nivel académico, ya sabes, cuando estás y te crees el más sabio del mundo, ¿no? Y dije, ¿cómo, pues, ¿cómo leer la Biblia? ¿Qué tiene de dificultad leerla? Bueno, pues en esa clase fue donde realmente vino mi conversión, porque aprendí cómo leer la Biblia, cómo leer la Biblia para... En realidad son cuando digo
Amo. 39 en cómo llegamos a para, bueno, es una prédica temática de mucha información. Yo sé que es a veces un poco cansada y a veces veo a mis hermanos que ya a los 10 minutos se me están cumpliendo, así que y te voy a dejar mucha información solo para que anotes, si tengas dudas, si tengas preguntas, entonces el viernes podemos sentarnos más para poder hacer esas preguntas. ¿Cómo llegamos a tener 66 libros? Bueno, ha habido varios concilios. ¿Qué son concilios? Bueno, la iglesia, los representantes de la iglesia se reúnen, un gran número, debe ser 72, y entonces reúnen a 72 representantes de las iglesias, y eso se llama un concilio. Entonces, discuten, hacen análisis, estudian y determinan o hacen algún tipo de cambio. En la metodología de predicar el evangelio. Hay diferentes concilios. El primer concilio que se celebró se le atribuye al concilio de Nicea, por ahí vas a leer, ¿no? 325 años después de Cristo, aunque esto causa cierto conflicto porque parece que no fue realmente un concilio, sino fue un argumento, una forma político, un movimiento religiosa para retomar, etcétera, etcétera. Esas preguntas que no nos distraerían del tema principal, que las dejo para que las podamos estudiar el viernes. Hay otro concilio, el concilio de Hippo, en el año 393, para determinar qué libros entraban, qué libros se consideraban, qué libros no se consideraban. Y hubo otro, el concilio de Cartago. Y con esto se llegaron a los libros conocidos en la Biblia. Ahora, déjame decirte que en la Biblia, después del año 419, la Iglesia Católica, que componía el cristianismo, determinó 47 libros, 46 libros para el Antiguo Testamento, es decir, 7 libros más. 7 libros más, de los que después estos libros se quitaron, allá por el año 1517, 1529, cuando como resultado de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en una iglesia el 31 de octubre de 1507. Esas tesis eran argumentos para decir y discutir acerca de que la salvación era solamente por fe y no por obras. Y entre esas 95 tesis discutían mucho de esas cuestiones que se estaban generando y degenerando en la prédica del Evangelio. Es decir, la Iglesia Católica, como cualquier institución humana, empieza bien, pero empezó a decaer cuando la, el corazón del ser humano se involucra en el plan de Dios. No debe ser, no puede ser, pero sucede. Así es que para 1517, Martín Lutero levantó la voz y dijo, hey, esto de las obras, esto del pago de misas, esto del purgatorio, y viene toda una historia. También puedes notar algunas preguntas que tengas ahí de por qué la Iglesia Católica tiene 72 libros y por qué nosotros tenemos 66 libros. Es una pregunta interesante, pero hasta ahí te lo dejo. Por ejemplo, llegando a las cartas paulinas o las cartas que le atribuyen al apóstol Pablo, también hay una serie de diferencias. Se supone que son 13 cartas paulinas, 13. Pero de ellas, 7 se sostiene que son auténticas de Pablo, mientras que otras 6 se les llama cartas deuteropaulinas. Deuteropaulinas, así como los libros deuteronómicos, que son esos 6 libros que tiene extra de Iglesia Católica. Hay 6 cartas que se consideran de Pablo, pero no de Pablo. O sea, son como del apóstol Pablo, pero no son del apóstol Pablo. ¿Sí me entiendes? O sea, son, pero no son. Y eso también es una explicación que te puedo dar más ampliamente, pero los teólogos y las personas que realmente se dedican a estudiar esto de manera profunda, pueden encontrar en el análisis escrito, en la lógica del lenguaje, en el tema, en la forma de expresión que tenía el apóstol Pablo, en la estructura, en la despedida, en las referencias,
pueden dar con certeza fe de que 7 de estas cartas son auténticas y 6 son escritas por personas que estuvieron con Pablo y que escribieron estas cartas como segunda de Corintios, por ejemplo. Primera de Corintios se le atribuye al apóstol, segunda no. Pero se reconoce que fue escrito por alguien que estuvo con el apóstol Pablo por la forma de mantener el hilo de las ideas, el tema, el lenguaje que usaba, etcétera, etcétera. De esta manera, de ese revuelto que te estoy diciendo, que ya te estás durmiendo, te puedo decir que la carta, el capítulo 16 del libro de Romanos, según los estudiosos, no era originalmente parte de la carta original enviada a la iglesia de Roma. Más bien, fue una carta separada que en algún momento surgió en la que el apóstol Pablo solo se dedicó a saludar a las personas con las que él había trabajado, con las que él había servido, personas con las que él había caminado y que estaban ahora en la iglesia en Roma. Entonces se entiende por qué el tema profundo que está en la carta de Romanos, desde el 1 al 15, es doctrinal, es espiritual completamente, es profundo, y de pronto el capítulo 16 solo son anuncios, solo son saludos. Y la prédica se llama honra honra a quien amor merece. Y no me confundí. Yo sé que el refrán original es honor a quien honor merece, pero yo le puse honor a quien amor merece. Porque lo que encuentro aquí es una lista de amigos fraternales, de hermanos que estuvieron con Pablo, que estuvieron de diferentes formas ayudando, sufriendo, caminando en la prédica del Evangelio, soportando y ayudando. Y él quiere darles ese honor, mencionando quiénes son, porque ahora están todos ellos, que venían, los conocí en diferentes lugares, en sus viajes evangelísticos, y que ahora se habían movido a Roma. Resulta un poco difícil establecer en qué momento se escribió el capítulo 16. El capítulo 15 está claro que se escribió alrededor del año 50 al 55, desde la ciudad de Corinto. Pero esta no está tan clara, porque cuando ves las fechas en las que pudieron se haber movido hacia Roma, qué sucedía en Roma en ese momento, por ejemplo, entre el año 50 y el año 70 está el decreto en el cual se expulsó a los judíos de Roma. Entonces, parece que en esas fechas no podía haber una iglesia. Entonces, si no podía haber una iglesia, ¿a quién saludaba? ¿Cuándo se escribió la carta? Todas esas cosas podemos detallarlas un poco, pero los estudiosos se ponen de acuerdo en algo. Carta a los Romanos, 15 capítulos, capítulo 16, también a los Romanos, pero no parte integral, anexada solo para hacer formal el escrito y para que esta carta no se perdiera en el sentido de que solo era una lista de nombres. Por eso, la carta a los Romanos, la carta, perdona, a los Romanos sí, contiene el tema principal, es bien conocido. Y lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y ahí vamos a empezar a buscar para que ya nos olvidemos. Yo sé, me costó trabajo, créanme, me costó trabajo esta parte en cuanto a información. Pero el tema principal de la carta a los romanos, el tema principal está ahí. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Era cuál? Frente al Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Que el Evangelio es el plan de Dios para la humanidad. Y está compuesto así, la promesa. Primero viene del capítulo 1 al 3, una lista o una afirmación para asegurar que todos entiendan que somos pecadores. Y empieza con los pecadores, digamos, de rango alto, luego empieza con los pecadores medio religiosos y luego con los pecadores moralistas. Y esto es para determinar que todos necesitamos de Dios.
En el capítulo 4 está la promesa de que a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. La justificación es esto de que no podemos presentarnos delante de Dios. Y esto es una pregunta de examen. ¿Qué es la justificación? Porque a veces pronunciamos palabras que no sabemos ni siquiera el fundamento, ¿no? Esto de la doctrina de la justificación es algo bastante profundo. Cuando oímos justificación y que somos justificados y que ahora somos justos delante de Dios, se confunden las palabras. ¿Cómo es eso que eres justo delante de Dios? Bueno, justo, justificación, justicia, tiene que ver con el hecho de que como pecadores, ninguno de nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios. Es decir, es como si quisieras entrar a la oficina oval presidencial o a la oficina del presidente de tu país. No puedes entrar así como un perro por su casa, ¿verdad? Pasas por un montón de calificaciones y requisitos, etcétera. Bueno, pues así como estábamos, nosotros no podemos ni siquiera pensar estar en la presencia de Dios y mucho menos decirle a esa relación tan personal en la que tú, en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, puedes tener la seguridad de que ahora, cuando tú recibes a Cristo, eres hijo de Dios y puedes venir delante del Padre Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, del que tiene en su mano todo poder, para decirle, y como no éramos, no podíamos. Justificación es el hecho de través del sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahora la justificación, somos justos, estamos justificados para poder entrar delante de Dios en cualquier momento. En el momento que tú sientas la necesidad, estás manejando, te orillas un poco, te orillas a la orilla, como dicen los policías, y puedes decir y venir delante del Señor, Padre bendito, sí, tengo este problema, necesito trabajo, necesito esta salud. En medio de esta situación, ayúdame, Señor. Puedes venir, ¿no es maravilloso que puedas venir delante del Padre Creador del universo para pedirle que te ayude en un problema que, sin su voluntad, no abrir y cerrarlo? Por eso hay que tener fe. Andas buscando trabajo, andas buscando salud, andas buscando esposo, por eso no sé. Andas buscando esposo, y quieres casarte, tienes planes, tráelos delante de Dios. Tráelos delante de Dios primero. Eh, el capítulo 6 y 7 nos habla de problema que tenemos al vivir en este cuerpo de tentación. Y no porque soy así, no. Al vivir en este cuerpo donde todavía tenemos tendencia al pecado, ¿verdad? Y las consecuencias es que Tomás siempre dice, ¿por qué queriendo hacer lo bueno que quiero? No hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero. Eso hago. No entiendo, Señor. Bueno, la explicación a eso está bien. Está ahí. Y es precisamente cuando te explica que, hey, ya eres algo. Ya tienes un lugar en el cielo. Ahora dedícate no a cuidar tu salvación, porque esa no se pierde, pero dedícate a vivir, a disfrutar el hecho de que eres cristiano en esta vida, en este tiempo, en este momento, a través de la instrucción de la palabra de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo que te da poder para decirle no al pecado que todavía está en ti, que todavía quiere jalarte a hacer lo que no quieres. Es simplemente un acto mental, un acto de conciencia, decir, ok, entiendo que me lleva a donde no quiero, esta vivencia, todo lo que tengo, pero yo sé que con el poder de Dios puedo pararte. El capítulo 8 al 10 nos dice cómo podemos tener una nueva vida en Cristo, y en el capítulo 11 nos hace un recordatorio de que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel, sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo escogido. Y de ellos, gracias a ellos, como dice, vino la salvación a todos nosotros, los gentiles, porque Dios es siempre fiel. Es siempre fiel. Y empezó con la promesa de Abraham, donde dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Digo, cuando tú lees estas cosas y ves que Dios ha mantenido sus promesas y las sigue manteniendo porque Él es Dios, Él no es hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Y si dijo que tú tendrías una vida nueva, que hay lugar en el cielo y que hay morada para ti, y que el cielo es hermoso, y que el infierno es horrible. Si Él ha dicho eso, créelo, créelo, porque es Dios el que lo está diciendo. Dios el que quiere asegurarse que entiendes, entendemos,
El infierno no es el lugar que nos pintan a veces en las películas o en las caricaturas, sino es un lugar horrible de castigo eterno. Dice la palabra de Dios que es el lugar del crujir de dientes, del clamor y del llanto. Ese es el lugar destinado para todo aquel que rechaza esto como su suficiente Salvador. Cuando tú entiendes eso, y cuando entiendes quién es Jesucristo y cómo nos acepta y nos reciba, aún siendo sucios, te nace en ti un amor y una fuerza que te invita y te mueve a predicar el Evangelio a quien sea, donde sea y cuando sea. Es así cuando entiendo que hay, antes decía yo, esos locos se paran en la esquina, arrepiéntete, yo decía, esos locos, no te creas, a veces un día me paro en la esquina y empiezo ahí a gritar en medio de Chicago, arrepiéntanse, él sabe, no, nunca digas no, no, Dios no sabe ni dónde nos vaya a llevar. Eh, Acerca de cómo vivir la vida, del capítulo 12 al 15 en Romanos encuentras cómo son los deberes, cómo relacionarnos, cómo amarnos, cómo cuidarnos, cómo restaurarnos, cómo edificarnos, cómo reprendernos, cómo despertarnos. ¿Dije despertarnos? Oh, sí, cómo despertarnos unos a otros. Capítulos del 12 al 15. Y entonces, el capítulo 16, dices, espérate, todo venía muy fuerte, con mucha información y viene una serie de saludos. Yo dije, a lo mejor los estoy leyendo mal, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un amigo que había viajado ya a Estados Unidos hasta acá, tenía unos 17 años, no, más de unos 17, 17, 18 años, y me mandó una carta de Estados Unidos a México. Yo la leí y me dijo, mamá, ¿qué es eso, hijo? Es una carta que me mandó un amigo. A ver, y la leyó, mi mamá empezó a leerla, y dijo, ¿por qué dice aquí qué hay con las hermanas de tu patrón? Con las hermanas. A ver, no, las herramientas del futuro, decía mi mamá leyó otra cosa. Y es verdad, hemos. Entonces, a veces cuando no leemos con atención, podemos ver algo que no está ahí, como ella leyó ahí las hermanas. ¿Qué pasó? ¿Y por qué te preguntas por las hermanas de tu patrón? Y no decía, ¿dónde están las herramientas de tu futuro? No sé qué relación, pero mamá leyó otra cosa. Ese es un poco, ¿no?, de lo que sucede cuando no ponemos atención en lo que leemos. Por eso cuando leía yo el versículo, el capítulo 16, dije, pues aquí tienen unos saludos y una lista de nombres. Bueno, pues ahí te va el chisme celestial. ¿Listo para el chisme? Te voy a decir quién es cada una de las personas a las que saluda Pablo. Y hay un chismorreo ahí que empieza bueno, ¿eh? Capítulo 16, para empezar, saluda a 27 personas. 27 personas. Entre ellas hay 10 mujeres. O sea, el hecho de saludar así a 10 mujeres por nombre y que quedara escrito para la eternidad, habla de que el ministerio de la mujer dentro de la iglesia es muy importante. Y ha sido importante a través de los siglos. La mujer ha sido un instrumento usado por Dios para avanzar el evangelio. No como ahora lo estamos haciendo, pero nos deja saber que la mujer y el hombre delante de Dios tienen el mismo valor y la misma utilidad para avanzar el evangelio. No pues, necesariamente el mismo propósito o la misma función. Y es eso que también nos revela simplemente leer nombres. Saluda además a 4 iglesias, no a sinagogas, a 4 iglesias, lo que nos hace recordar como el libro de los Hechos, cómo comenzó la iglesia, la que conocemos como iglesia hoy en día. Empezó en casas, así como esos grupos que nos vemos, el grupo de hogar, como esas células que se regulan, eso así comenzó, porque los judíos convertidos al cristianismo, los judíos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues eran rechazados de las sinagogas. Las sinagogas es este lugar donde los judíos venían, por cada domingo vienen, y se reúnen y leen el Talmud, y leen los escritos, y leen el Antiguo Testamento y a los profetas. Bueno, cuando estos judíos, parte de ellos, entendieron que Cristo era el Mesías prometido, eran rechazados de las sinagogas y ya no podían reunirse. ¿Qué hacían? Se reunían en una casa. Y allí comenzaban a compartir entre ellos. Ahora recuerda que en esos tiempos no estaba todavía lo que se llama el Nuevo Testamento. ¿Qué hacían? Era conversar acerca de las
del Antiguo Testamento relacionado con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y ayudados por las cartas, en este caso de Pablo, en las que les enviaba información para resolver problemas y para aclarar dudas y para expresar mejor y entender mejor el propósito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que así comenzó la iglesia. Realmente la iglesia comienza en una casa. Y esto, aquí, es una iglesia. A la distancia, es una iglesia. Y el nombre de esta iglesia es Nuevo Inicio. Iglesia Nuevo Inicio Internacional. Nuevo inicio porque, pues, ¿por qué es nuevo inicio? No, nuevo inicio porque es un nuevo inicio para todos, en muchos aspectos. Nuevas son las maravillas de Dios cada mañana. Y a veces como seres humanos siempre necesitamos un nuevo comenzar, una nueva oportunidad, un nuevo llamado. Hay una canción que me gusta de Jesús María Romero que dice, vuelve a llamar. Y es esa, ¿no? Vuelve a llamar, Señor. Antes no te había escuchado, o te escuché y luego dejé de escucharte. Vuelve a llamar, porque ahora mi corazón te necesita, Señor. Y bueno, así se llama la iglesia. Iglesia de Nuevo Inicio Internacional. E internacional porque pues hay personas de diferentes países en nuestra reunión y hay personas que nos escuchan en otros lugares, como nuestros hermanos Oliver y Martita, que algún día Dios nos permitirá ir allá con ellos, acompañarlos y, ¿por qué no?, comenzar una reunión en su casa donde ellos puedan ser partícipes y como Priscila y Aquila, ser los que sustentan y promueven el Evangelio para que aquellos que no creen por fin puedan escuchar cuánto los ama nuestro Señor Jesucristo. Entonces saludos a 27 personas, 10 son mujeres, saluda a 4 iglesias, ¿y por qué no leemos la palabra de Dios? Ahora quiero leerla en la versión, nueva traducción viviente. No por otra cosa, sino porque el vosotros y el ustedes, digo, el vosotros y el vosotros, a veces se confunde un poco. Así es que, para hacerla más ligera, más entendible, vamos a leerla en nueva traducción viviente. Romanos capítulo 16 y dice así. Les recomiendo a nuestra hermana Pepe, quien es diaconisa de la iglesia en Grecia, en que es en Crea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Versículo 3. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arreglaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido. Igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en lugar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Versículo 6. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. 7. Saluden a Andrónico y a Junías, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles e se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi amigo Estaquis. Versículo 10. Saluden a Félix, un buen hombre aprobado por Cristo. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Chúbulo. Saluden a Rodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Persila, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Versículo 14. Den mis saludos a Sincrito, Legonete, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Ilobo, Julia, Nero y a su hermana. Y a Limpias y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. O sea, si estás embarazada y vas a tener un niño,
y andas buscando nombre, aquí me han lista muy bonitos nombres que puedes escoger, ¿no? No sé si es niña, le puedes poner Trifena o Tricosa. Digo, son nombres que tienen algo que ver. Eh, Hasta aquí voy a dejar la lectura, hasta el versículo 16. Vamos a ver un poco de chisme celestial. Empezamos con el versículo 1. Dice, les encomiendo a la hermana Febe. Febe quiere decir radiante. ¿Bien? Y casi por los, más bien, por el nombre y por la forma en la que la saluda, parece que ella era gentil, era griega, el nombre es griego, por lo tanto, implica que si estaba viajando, era una persona que tenía recursos económicos, por la forma también en la que la saluda y cómo se refiere a ella. Parece que era una persona, una mujer de buena reputación, de muchos recursos económicos, que había venido a Cristo y que había ayudado mucho a Pablo. ¿Por qué escuchamos esto? Porque dice que ha sido ella diaconisa en la iglesia de Cencrea. Cencrea era una ciudad en Corinto, una ciudad portuaria donde había mucho movimiento. Y parece que a ella le encarga la carta a los romanos porque era una persona que viajaba constantemente y además era de toda su confianza. Enviar la carta a una iglesia que no conocía tenía que ser enviada por alguien a quien él confiaba, que podía viajar con seguridad porque tenía recursos, y entonces la menciona. Entonces, Febe es una diaconisa, dice allí. ¿Qué es diaconisa? La palabra diaconisa viene de la palabra diáconos, con K, que significa servidor. Eso es lo que significa, un servidor. Hago aquí un comentario. Hay personas, o hay iglesias, o hay tendencias, cuando hablan de que hay pastoras en la iglesia, que puede haber pastoras, cosa que con la ayuda de Dios un día vamos a explicar completamente. En esta iglesia consideramos que no hay pastoras en la iglesia, hay funciones diferentes, igual que en el matrimonio, un hombre y una mujer tienen el mismo valor delante de Dios, pero Dios estructuró que el hombre es cabeza del hogar y la mujer es la idónea. Esa es la estructura que Dios dio desde el principio. Y si tú y yo queremos argumentar que por qué no la mujer primero y el hombre después, pues nos vemos honestamente cuando lees la palabra, cuando comprendes la sabiduría de Dios, como un niño que está queriendo hacer berrinches para hacer algo que quiere hacer. La verdad es que la palabra de Dios establece claramente cuál es la función del hombre y cuál es la función del hombre en el matrimonio, en la vida y en la iglesia. Así es que nosotros consideramos que no hay un título de pastor, es decir, hay diaconisas que son servidoras en la iglesia, mujeres que pueden tener un don especial o de servicio o de enseñanza, pero no el don de guiar y de enseñar a una congregación de hombres y mujeres y tener la responsabilidad de ser la guía de esa iglesia. Consideramos que esa no es la función. Sé que hay muchas pastoras, igual que hay muchas mujeres que de pronto separarse o divorciarse o cuando el hombre no toma sus responsabilidades, ellas tienen que dar el paso al frente y sacar a la familia adelante. Es algo invaluable, es algo muy respetable, es algo de mucho honor, pero créanme o no, digan, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, el hermoso plan de Dios es que el hombre se levante, les hablo a los hombres, se levante, tome su responsabilidad y sea el guía espiritual, el proveedor y el protector de su casa. Y la mujer sea la mujer, no la doblegada, sino la mujer amorosa, bajo la protección de un hombre que la cuida, que la protege, que la guía. Obviamente, ¿dónde va a estar mejor cuidar a la mujer que bajo esa protección? Así que si hay mujeres que lideran sus familias, pues es porque el hombre no se ha levantado. Y es porque el hombre ha desobedecido. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es hermoso, es perfecto. Los planes y la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Así es que yo entiendo que hay mujeres pastoras que se han levantado, tal vez porque no hay un pastor, pero no es la función. No debería ser así. Y cuando estas personas que tienen pastoras o que fomentan esta idea, estas iglesias,
hacen referencia a esta mujer, Febe, hacen referencia como que Pablo la envía a pastorear la iglesia de Roma. Y de hecho, en algunos casos dicen que ella fue la que leyó la carta a la iglesia, cosa que es improbable porque Pablo en Corintios y en otras partes dice que bueno, él demanda que las mujeres en la iglesia guarden silencio. Y no es que no puedan hablar. Guardar silencio es en el contexto en el que se predicaba la palabra en ese tiempo. En el contexto, en las sinagogas, cosa que se copió después a las iglesias, la prédica no era como ahorita. Hay una persona que habla, como a yo, que me gusta hablar, y los demás escuchan, ¿no? Y nada más están ahí, y algunos pues ya están durmiendo, y otros pues ya están durmiendo, y otros pues nada más prendieron su teléfono ahí para que haya, bueno, en fin. En ese tiempo no era así. En ese tiempo era como una reunión en la que se levantaba la persona, leía y había quien preguntaba, ¿por qué eso? ¿Por qué aquello? Entonces, era como no una discusión acalorada, pero una serie de preguntas y respuestas que se daban ahí. Así es como aprendían todos. Y Pablo demanda que la mujer en esas reuniones no hablara para no provocar deshonra al esposo y para no traer, no sé, una discusión acalorada. Y les dice, cuando la mujer tenga guardia silencio, si tiene dudas, pregúntaselo a su esposo en su casa. Por eso dice guardar silencio, ¿no? Así es que es improbable que Pablo hubiera mandado una carta con Febe para que Febe la leyera. Y la llama diaconisa, no la llama otra cosa. Diaconisa es servidora, tiene un ministerio especial. Y dice, ha sido diaconisa en la iglesia Cencrea, en la iglesia de Corintio. Dice que la reciban. Hay mucha consideración. Y hay mucha consideración porque también la llama, dice que ha sido de mucha ayuda. La palabra que utiliza para ayuda es próstasis, que es el femenino de la palabra prostates. Prostates era el puesto oficial de la persona que se encargaba de cuidar a los inmigrantes. Esta palabra se traduce prostates, se traduce ahora como patrón o patrona, pero no patrón o patrona de lo que ahora conocemos, del que manda, sino de patrón o patrona derivado de patrocinador. Entonces ella era patrocinadora, lo que refuerza más la idea de que era una mujer con capital, con recursos, con una casa grande o amplia, porque las personas que tenían, bueno, ¿y por qué sabes que era casa grande? Porque dice que se reunían en su casa. Entonces tenía capacidad para recibir personas, por lo tanto tenía capacidad económica, es diaconisa, especifica qué es lo que hace, es de mucha confianza porque ha usado sus recursos para ayudar a Pablo y a muchas otras personas. Entonces, no habla aquí nada acerca de que la guía como pastora a la iglesia de Roma, ni mucho menos era pastora en Crescea, en esta iglesia en Corintios. Así es que cuando lees bien las cosas, no lees como le llama mamá, ¿dónde están las hermanas de tu patrón? ¿Verdad? Ya leemos bien que no es pastora, sino que es diaconisa, mujer rica, patrona o patrocinadora con sus recursos para avanzar el evangelio. Eso es lo que habla en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Y luego salta a otra persona. Den mis saludos a Priscila y Aquila. Priscila, en esta carta del 16, la palabra que se traduce como Priscila en muchas Biblias o muchas traducciones es, la palabra realmente es Prisca. Prisca es el nombre oficial, o el nombre, sí, el nombre normal. Priscila es el diminutivo. Y Pablo trata con respecto a Prisca, tal vez porque al leer el tratado, Priscila, era una persona que tenía un alto nivel cultural, era rica, era griega, era, se dice que el pensamiento helenístico y el lenguaje helenístico estaba determinado para los griegos de nacimiento, que eran personas culturalmente altas y de una clase social alta. Entonces, Pablo le trata con respeto, como una persona de alta sociedad, que además es noble.
y le llama Prisca. Priscila la llama Lucas, en el libro del Evangelio de Lucas, como con más confianza, porque Lucas también era de una alta sociedad, él era médico. Y entonces, entre ellos, ¿qué pasó, Priscila? Priscilita, ¿no? O Priscila. En vez de decirle Prisca. Y siempre hemos encontrado que se menciona primero a Priscila o a Prisca antes que Aquiles, su esposo, cosa que ha traído muchas discusiones y muchas preguntas. ¿Por qué Pablo le da más honor en su referencia, en su relación a Prisca y luego a Priscila? Algunos dicen que porque siguiendo la norma de que ella era de una clase social alta y Aquiles, o Aquila, era de una clase social baja, que tal vez en uno de sus viajes se conocieron, porque Priscila y Aquilas son mencionados en el libro de los Hechos cuando Pablo llega a Corinto, en su primer viaje, y dice que se hospeda en la casa de ellos, y además se dedica a trabajar por 3 años construyendo el oficio que ellos tenían. Ellos tenían el negocio de fabricar carpas, tiendas, que era de mucho, había mucha capacidad, ¿no? Por lo tanto, parece que Priscila conoció a, digo, sí, Priscila conoció a Aquila, que era el obrero, después se enamoraron, así como esas, como Romeo y Julieta, como de esas cosas, ¿no? Y entonces Pablo sigue mencionándola a ella primero, pero por otro lado, si Pablo habla de que delante de Dios todos somos, tenemos el mismo valor y él no hacía caso a las clases sociales, parece improbable que fuera la razón, ¿no? Pero tiene más fuerza esa decisión cuando vemos a las otras personas a las que va a saludar. Entonces, Priscila, o Prisca, fue rica, junto con su esposo, que habían ayudado a Pablo en Corinto. Recuerda, esta carta la está enviando a Roma. El capítulo 16 es una carta anexa para las personas que ya están en Roma. Parece que cuando haces números y cuentas, hubo una expulsión de los judíos, ¿verdad? De Roma. Y parece que en ese tiempo, en esa expulsión que se me fue el nombre ahorita, en esa expulsión, en este decreto de que los judíos no pueden estar en Roma, fue cuando Priscila y Aquila viajaron a Corinto. Ellos tenían su negocio en Roma, pero tuvieron que bajar a Corinto. Y ahí los conocieron a Pablo. Pero después de un tiempo regresan a Roma. Y entonces cuando están en Roma es cuando él les está enviando el saludo. Ahora, a las personas que va a saludar, también son personas en las que ha conocido en sus diferentes viajes y que de alguna forma viajaban a Roma, porque Roma era la capital del imperio, era el lugar al que todos los que querían prosperar, todos los que querían trabajar, iban a la ciudad, iban al lugar. Y todos los que buscaban predicar el evangelio, pues iban a la ciudad para precisamente predicar el evangelio de alguna manera. Entonces, todas esas personas eran personas que conoció acá por Asia, sí, por Asia Oriental y por Asia Menor, y todos han viajado a Roma. Así es que, en este caso, Priscila y Aquiles ya están de nuevo en Roma. Y por eso les está saludando de manera, pues, extensa. Extensa por el tiempo, por la forma en la que lo han ayudado. Dice, yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué dice igual que todas las iglesias de los gentiles? Parece que estas personas, Priscila y Aquila, habían entendido, aprendido el principio de la iglesia. Dice en el libro de los Hechos que los que se convertían, capítulo 2 y 3, que muchos de los que se convertían vendían sus cosas y traían esos recursos a los apóstoles para que ellos los distribuyeran a las personas que tenían necesidad. Sí había una diferencia entre pobres y ricos, y estos ricos que venían al conocimiento entendían que lo que tenían era de parte de Dios, que nada se iban a llevar, y era mejor compartir, es mejor dar que recibir, es mejor bendecir. Me imagino que ellos les decían palabras como las que dijo nuestro Señor Jesús, que cuando me viste enfermo, me ayudaste, cuando me viste hambriento, me diste comer, cuando me viste sediento, me diste beber, cuando me viste sin ropa, me diste bien vestido, y todo lo que hiciste por uno de esos pequeños, lo hiciste por mí. Parece que ellos esas palabras les explotaban en el corazón y vendían todas sus cosas y las traían. Bueno, pues parece que Priscila y Aquiles habían hecho eso, porque las iglesias a las que se menciona aquí son varias iglesias o varias casas que reciben sustento, apoyo económico
de Priscila y Aquila, porque no era fácil recibir a las personas en la casa. Por ejemplo, hoy no hay platos desechables, hoy no hay tenedores, hoy no hay papel sanitario, porque venimos muchos y entonces a veces resulta difícil sorprender. Pero como iglesia, aquí hemos estado haciendo lo que dice y estamos sustentando. Y alguien dijo, no hay. Bueno, y entonces alguien corrió y trajo y se solucionó el problema. Entonces, pues realmente para atender a un grupo de personas que se reúnen en un lugar, pues hace falta. Y muchas iglesias recibían ayuda. Versículo 5 dice, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Y sabemos, ahí sabemos que había ya una iglesia en la casa de ellos, porque eran prósperos. Dice, saluden a mi amigo Epeneto. Epeneto no es que le dio estornudo a Pablo, no es que dijo, saluden a Epeneto. No, así se llama. Él fue el primero de la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. ¿Cómo menciona a cada persona? Y menciona quién es, qué hace y la relación que tiene con él. Al Peneto lo tenía él en su corazón porque parece que fue el primer convertido en su viaje misionero hacia Menor. El primer convertido al que él le habló. El primer convertido al que Pablo pudo experimentar de primera mano como los ojos de una persona que está triste, como los ojos de una persona que no tiene esperanza, que está en medio de tantos problemas, que está en medio de dificultades, como muchos hemos estado. Cuando tú le predicas a alguien que quién es Dios, y entiende, tú puedes ver sus ojos como cambian, como un niño cuando le dices, es este regalo, está buscando. Como un niño que nunca ha tenido una bicicleta, le dices, esta bicicleta es para ti, y que sus ojos brillan. Así es el ser humano cuando tú le predicas el amor, con amor y compasión, y entiende que Cristo lo ama, que Cristo lo perdona, que entiende que Dios lo tiene en sus manos, que no lo quiere soltar. Cuando tú puedes explicar esto a una persona y ves sus ojos como brillan, te queda impactado el corazón. Y yo puedo recordar también a la primera persona que digamos, recibió a Cristo de esa manera. Ella no es muy querido, pero me recuerdo que estuvimos una vez platicando fuera de la casa, como 3 horas, a las 3 de la mañana, por fin, preguntas y preguntas, porque era periodista y tenía muchas ideas y había leído muchas cosas. Y me preguntaba, y no me acuerdo ni qué me preguntó, porque de seguro no era yo que le estaba respondiendo, yo estaba orando para que el Señor pudiera poner palabras en mí, y yo pudiera más bien contestarle a él. Y 3 de la mañana le hice la pregunta al final, ¿te gustaría recibir a Cristo? Dijo, sí. Y recibimos a Cristo acá afuera de mi casa, su esposa estaba dormida en la recámara, me pareció locura, pues se subió corriendo, la despertó y le dijo, mira, Cristo, corazón. ¡Wow! Desde ese día, mi hermano regresó a México, a Aguascalientes, eh, convirtió en un predicador del Evangelio. Alguien que amaba a Cristo con tanto poder y con tanta pasión y con tanta fuerza que no dejó de compartir a Dios hasta el último día de su vida. Así es que Epeneto, me imagino que fue esa persona que Pablo recordaba como el primero convertido en la provincia de Asia, seguidor de Cristo. Versículo 6 dice, denle mis saludos a María. Con María. Bueno, María era un nombre muy común. Es el nombre hebreo Miriam. Miriam es el nombre que se traduce como María, que significa señora. El nombre de María viene del hebreo Miriam, que significa señora. Dice, ¿quién ha trabajado tanto por ustedes? Y fíjate, la palabra que utiliza en griego para trabajar tanto es copiado. La palabra copiado se entiende más como un trabajo forzado hasta desfallecer. O sea, no solo que trabajó, sino trabajó forzadamente hasta desfallecer. ¿Sabes que yo he conocido a muchas hermanas que son así? Ah, a veces es difícil hacerlos por nombre, pero mi hermana Mari, que hacía la comida en la iglesia, tempranito, no sé a qué hora se paraba, pero a la hora que llegábamos a servir, los voluntarios, ya había bonito, ya había pancito, ya había
cito, porque la hermana se había levantado tempranísimo para hacerlo. Y no se cansaba, y no se cansa. Y vas a una fiesta donde ella te invita y hay comida porque le gusta cocinar, no sé qué hora se levanta. Pero me imagino que María como Miriam trabajaba hasta desfallecer por amor a Cristo. Y aquí la recuerda Pablo, otra mujer que servía en el ministerio. No necesariamente tenía que ser maestra, no necesariamente tenía que ser, o sea, no una diaconisa de a nivel de maestra o de teólogo, servía, servía y recibe ese honor, honor a quien amor merece. Está recordando lo que hacía y les está dando, las está recordando con ese amor. Versículo 7, saluden a Andrónico. Andrónico significa hombre vencedor. Y a Junías, que es el nombre femenino eh, del griego. Junias es el nombre masculino. Junías sería la versión femenina de ese nombre. Así es que parece que Andrónico y Junías eran esposos. Porque dice aquí judíos como yo, en la palabra, en la versión Reina Valera dice parientes míos. Y de eso tiene como parientes, está hablando de parientes familiares de carne, de sangre, y no, se refiere a que también eran judíos. Cuando él les llama parientes, es como decir paisano. ¿Entiendes la palabra paisano? Paisano quiere decir que es del mismo pueblo, o que es de la misma ciudad, o que es de... Entonces, cuando les llama paisanos o parientes míos, se está refiriendo a que eran judíos, esposos judíos, dice que estuvieron con él en la cárcel, hombre y mujer, en la cárcel, por predicar el evangelio. Ellos son muy respetados entre los apóstoles, conocidos por los apóstoles, que no eran apóstoles, sino mensajeros enviados. Aquí la versión Nueva Traducción Viviente amplía esto que en en la Reina Valera puede provocar, decía un pastor en una predica, ahí les va una bomba, ¿no? Porque el versículo 7, Reina Valera dice, saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes que mí en Cristo. Y algunas personas abogan porque en ese tiempo hay apóstoles y apóstolas, habla de que aquí eh, se les considera apóstoles aparte de los 12 apóstoles. Porque aquí dice claramente, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea, no es que eran estimados porque estaban entre los apóstoles, si eran estimados entre los apóstoles que los estimaban bien. O sea, no es que eran parte de los apóstoles, eran estimados entre los 12 apóstoles, los conocían, sabían quiénes eran y eran estimados. O sea que cuando te dicen, aquí dice que apóstoles y apóstoles, también estoy explicando esto porque, como hemos dicho, el propósito que tenemos aquí es que tú conozcas la Biblia, sencilla pero profundamente, de tal manera que tu conocimiento de la palabra haga que tu entendimiento sea claro y no te vengan con cuentos ni con manipulaciones, sino que tu servicio al Señor sea por amor a Cristo. Ya sea tu servicio, ya sea tus recursos, lo que sea, que lo hagas por amor a Cristo, entendiendo por quién lo haces, que nadie te manipule, que no vengan, como vamos a leer después, con palabras lisonjeras, tratando de manipularte. Cuando tú conoces bien la palabra, cuando tú conoces bien la palabra, tienes seguridad de que a nadie te va a venir con cuentos, seguridad de que Dios te habla y Dios te dice las cosas claramente. Así es que dice que estuvieron en la cárcel, fueron antes que él, posiblemente cuando dice que estuvieron en la cárcel se refiere a esta persecución de la que sufrió Esteban, ¿no? Recuerdan este primer apóstol que fue apedreado y que parece que Pablo estuvo presente y que parece que era de las personas que Pablo también entraba a las casas y los arrestaba y los llevaban a la cárcel por hablar en contra de Dios Santísimo, de los judíos, y parece que estuvieron en la cárcel por ustedes de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Qué valor de esas personas, hombre y mujer, marido y mujer, en la cárcel. O sea, si hablas de persecución y hablas de cómo nos está yendo difícil porque ahora que somos cristianos y todos se burlan de nosotros y mi familia ya ni nos quiere invitar a las fiestas. Oh. O sea, si te quejas por eso, tal vez no estás listo para predicar el evangelio. Tal vez solo has probado el dulce, no has probado la comida completa
que Dios quiere darte. Es como llegar y nomás comer el postre a una fiesta. ¿Nunca te ha pasado? Y hay quien llega y nomás come el postre y no come las demás y le pregunta, ¿cómo son la fiesta? "Ah, pues más o menos, casi no hubo de comer. Ah, pues llegaste. No, es más, me duele la panza. Y si nada más llegaste a comer dulce, ¿cómo vas a disfrutar de la fiesta y de la comida? Así es más o menos lo que está pasando aquí. Ellos estaban perseguidos. O sea, no es que ya no te quede tu familia, ya no te invitan a las fiestas, que ahora te dicen el persinado, que ahora te hacen burla, que empiezan a contar chistes y dicen, ay, vienen los hermanitos de la vera cansada. O sea, no me llames persecuciones. Ten el valor para decir quién es Cristo, quién es tu Señor y Salvador. Versículo 8. Saluden amplías, que viene del griego ampliato. La palabra original es ampliato, que quiere decir ensanchado. Mi querido amigo en el Señor. No nos dice mucho, no hay muchos registros, pero lo llama Pablo mi querido amigo en el Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué participó? No sé. No sé, pero para que Pablo lo mencione y para que Dios permita que su nombre quede en la Biblia y pase de generación en generación por muchos años, es porque Dios haber sido algo trascendental en la vida de Pablo. Versículo 9. Saluden también a Urbano. Urbano viene del nombre, o de ahí se deriva la palabra urbanismo, o urbanidad, o urbe. ¿Qué significa eso? Que era un nombre tan corriente que era como decirle el de la ciudad. Urbano, parece que era un esclavo, liberto, un esclavo que había comprado su libertad y que había dejado a Roma, o que había servido de dejar a Roma, y que trabajaba o vivía en la urbe, en Roma, que servía en la urbe. Como cualquier hermano aquí, de pronto ayudan en las iglesias. Conozco muchos hermanos, ¿no? Un hermano que vino de California y estaba en una iglesia, estaba en la villita, y simplemente se dedicaba a ayudar a que había que pintar, pintar, que había que limpiar, limpiar, que había que manejar la camioneta, manejar. Porque conocía la ciudad, porque tenía licencia. Es que en la villita había muchos que no tenían licencia. Entonces, pues para manejar de un lado a otro, no había muchos voluntarios, más que el que tenía licencia. Entonces, él era urbano. Entonces aquí está saludando esto. Dice nuestro colaborador en Cristo y amigo, y a mi querido amigo Estaquis. Estaquis quiere decir espiga de grano. Parece que Urbano y espiga de grano, espiga de grano, perdón, andaban juntos sirviendo. Ah, no hace referencia a un esclavo que servía en... No está saludando a los titulares. Es más, no está saludando aquí ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago. Está saludando a personas que estaban en el servicio común, corriente, como tú y como yo. Eso me hace sentir que Dios tiene tu nombre y tu persona y tu servicio como, como yo, por ejemplo, para mí es, no les digo todo, pero un cafecito. Qué rico. Es valioso el servicio. Es importante la colaboración. Por ejemplo, hay hermanos que llegan aquí tempranito y están prendiendo el micrófono. Están acomodando las luces, acomodando. Parece sencillo. Llevar, por ejemplo, pasar las pantallas, parece sencillo. Es sencillo, no sé para ellos se les complica. Pero fíjate, no, parece sencillo coordinar que la imagen, que el sonido, que el micrófono, que no se oye, que si yo oigo. No, pero es un servicio, un servicio. Y aquí está recordando a alguien que simplemente servía urbano y espiga de grano. Versículo 10. Saluden a Teles, un buen hombre aprobado por Cristo. De nuevo, un buen hombre aprobado por Cristo. No hay más información, no sabemos qué significa su nombre, pero está mencionado por nombre y por amor. Y denme saludos a los creyentes de la familia del Estímulo. Muy buen consejero. Aristíbulo quiere decir muy buen consejero. Algunos estudiosos dicen que Aristíbulo era probablemente nieto de Herodes el Grande, de bautismo. Nieto de Herodes el Grande y hermano de Agripa primero, pero que no quería participar del gobierno, simplemente estaba fuera de todo eso. Y que le daba su posición y su lugar y su capacidad económica le daba fuerza para poder recibir en su casa a muchas personas, porque dice que saluden a los de la familia de Aristíbulo. Entonces, no lo saluda personalmente, no saluden a Aristíbulo, sino a la familia de Aristíbulo. Y ahorita les voy a comentar por qué. Dice, también saluden a Herodión, judío, que quiere decir
pariente, porque aquí, de nuevo, cuando en Reina Valera dice saluden a Herodión, eh, pariente mío no es pariente de sangre, sino que era judío. Y no se duerma porque ya voy. Estoy contando chismes. Espero que el chisme los mantenga despiertos. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Narciso, algunos historiadores han encontrado que era un judío, un esclavo liberto. ¿Y qué es un esclavo liberto? Es alguien que compra su libertad. Y que a comprar su libertad viajó a Roma y empezó a hacer negocios, y empezó a hacer comercio, pero que al no ser romano y al ser un judío, un liberto, un esclavo que había comprado su libertad, pues había que acabar con ellos, ¿no? Porque podían causar mucha intención de muchos, tratar de comprar su libertad y empezar a manipular eso de que era la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces parece que Nerón, el emperador Nerón, no el perro, porque así se llamaba el perro, Nerón, Nerón, este Nerón, pues cualquiera que se oponía a su sistema de gobierno lo mandaba, le daba cuello. Y parece que, según los historiadores, Herodión fue muerto por el emperador Nerón, pero ya había él hecho fortuna de tal manera que su casa, una casa grande, podía albergar muchas personas, y esa es otra de las iglesias a las que saluda. Ahora, saluda a los de la casa de Herodión, ¿verdad? Igual que saluda a los de la casa, familia del discípulo, porque ellos practican, y saluda a la iglesia, o sea, a los que en su casa, no a la persona. Por eso el cambio de saludo. Saluden a la familia de Narciso, que es otro del Señor, otra familia, otra iglesia. Perdón, Narciso, es el que decía Liberto. Versículo 12, den mis saludos a Trifena y Trifosa. Sí, está bonito sus nombres. Trifena y Trifosa. Trifena y Trifosa tienen la misma raíz, Trifena y Trifosa. Esta raíz quiere decir algo así como dulzura. Posiblemente, Trifena y Trifosa eran mellizas, ¿no? Y él las manda a saludar pues, junto con esta otra hermana, Persida. Trifina viene de la raíz que significa dulzura. Persida era de Persia y nada más así se le reconoce Persida. Cuando a una persona solo se le menciona por el lugar que viene, se hacía normalmente a los esclavos, ¿verdad? No tenían nombre. Por ejemplo, cuando alguien viene aquí, y lo conocen comúnmente, son el mexicano, o el venezolano, o el colombiano, ¿no? Y si no hay la costumbre de preguntar el nombre, así se queda. Oye, y ya llegó el mexicano, o ya llegó el colombiano, o ya llegó el de Puebla. ¿Sí? Pero Pablo los menciona de nuevo con ese apelativo para recordar su posición. Ellos eran esclavos, que eran amantes del Señor, que de alguna forma habían servido al Señor, y que el lugar donde sirvieron fue tan notorio que, siendo esclavos, valió el propósito de que Pablo los recibiera y los saludara con nombre y aporte, honor a quien amor merece. Está saludando y poco, dicen algunos, creen que Pablo, cuando estaba escribiendo, sí se abrió un poco porque le daba risa esto de Trifina y Trifosa. Saluda a Trifina y a Trifosa. Esclavas que habían ayudado. Esclavas a las que Pablo amaba, en el amor de Cristo, en ese amor en el que todos debemos participar. ¿Sabes que en las iglesias estamos cayendo en el error de amar y de cuidar más a las personas que tienen más? En algunas iglesias es penoso que les apartan del lugar a ciertas personas o los sientan enfrente. Incluso tuve experiencia muy triste de escuchar en una iglesia que hacían comida especial para los 10 valores principales. A los que más daban les hacían una comida especial. Y eso sí a mí me partió el corazón. Porque cómo puedes hacer elogios a alguien que da? Ahí habla del corazón de quien está organizando. O sea, tratar bien al que da para que dé más. ¿No se supone que el dar viene como resultado de defender
que todo es de Dios. Yo no veo en las escrituras, y aquí no estoy saliendo del tema, pero no veo en las escrituras ninguna campaña evangelística de los apóstoles en los primeros años para crear recursos. Dice claramente en Hechos. Y todos los que creían el Señor vendían sus cosas y las traían a los apóstoles para que ellos repartieran eso entre los pobres. No decía, y los traían a los apóstoles para que se compraran su carro y pudieran viajar, ¿no? O para que compraran caballos y los pudieran llevar. Y se las traían para que los dieran a los pobres. Y aquí, Pablo está recordando a dos personas, a tres personas, esclavos, que lo único que hacían lo mejor que hacían. Servir. El honor a quien amor merece. Honor a quien no tenían que ser grandes como Priscila o como Febe. Están en la misma carta, está Priscila, está Febe, están los que han sufrido, los que están encarcelados, y están tres esclavos. Versículo 20, versículo 3, perdón. Y vienen una serie de nombres. Por ejemplo, saluden a Rufo, que quiere decir pelirrojo. Rufo quiere decir pelirrojo. O sea, si quieres tener un hijo y quieres que le tenga el pelo rojo, pues ponle Rufo, a lo mejor te sale pelirrojo. Posiblemente este Rufo es el hijo de Simón de Cirene. Este Simón de Cirene que se menciona en Mateo, capítulo 27, versículo 32, donde dice que este Simón de Cirene fue el que ayudó, el que cargó la cruz de Cristo, el que lo ayudó. Porque ahí dice claramente que Simón de Cirene, la ciudad de Cirene, tenía dos hijos, y uno de esos era Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. Dice, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. En esos viajes, Pablo recuerda a esta madre de su amigo, que lo había cuidado, una madre. Amor. Yo aquí lo que veo es amor y respeto por el trabajo y la forma en lo que han estado. Amor y respeto. Amor y respeto. Pues amor por grupo, como amigo, y respeto por su mamá, como madre. Entonces, den mis saludos a Anscrito, que quiere decir incomparable, ¿no? A Legonete, que quiere decir ardiente, a Hermes, intérprete de los dioses, a Patrobas, que no sabemos qué quiere decir, a Hermas, femenino de Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. 5 nombres que solo su significado nos habla posiblemente de su función, pero que son necesariamente nombres de personas griegas que estuvieron con Pablo en algún momento. Versículo 15, saluden también a Filólogo, perdón. Filólogo quiere decir amante de la lectura. Y Julia, que era su esposa, que fue un hombre que fue muy popular, después de Julio César, todos se llamaban Julio. Como en México, sé que vino la telenovela de María, de todos los, esa de María, no sé qué, y después todos se llamaban María. Ahora es diferente, ¿verdad? Porque ahora hay muchos que se llaman, ¿cómo se llaman? El Brian, por ejemplo. Brian, en las colonias populares. El Brian, ¿cuál es el otro nombre de Brian? Se me pone el nombre. El Michael, nombres que salen en las novelas y de repente los niños empiezan a salir con todos los nombres. El Jackson, ¿no? Entonces imagínate, hoy en el barrio, oye, ¿no has visto a Brian? No, no has visto a Brian. Se oye así, pero bueno. Entonces Julia era un nombre popular, e incluso las sirvientas tenían ese nombre. Era esposa de Filólogo, otra persona que también sirvió, Nereo, que quiere decir húmedo, porque su nombre proviene de un dios del mar, Nereo. Nereo viene de un nombre que se le ponía a un dios del mar y a su hermana, dice. Y Olimpias también se refiere a un nombre griego, y Olimpias hacía mención a Olimpos, el cielo de los dioses griegos. Y en todos los creyentes que se reúnen con ellos. Los están mencionando porque seguramente ellos tenían recursos o habían buscado recursos, porque no menciona varios de ellos, tal vez ellos se habían reunido, habían hecho una colecta, habían hecho una carpa, o se juntaban y preparaban un lugar donde se reunían amigos, se reunían familias, con muchas iglesias, ¿no? Como en esta, por ejemplo, que no es el recurso de una sola persona, sino todos aportan, el trabajo de todos está aquí. Y entonces terminamos creando un ambiente donde pueden
reunirse. Y por último, ya para acabar el versículo 16, salúdense con un beso santo. No nos exhortan darnos el santo. No, sí, no andemos así como, ven, hermano, ven, te voy a dar un beso santo. No, no, porque hay iglesias, leí un artículo donde dice que una iglesia en Estados Unidos, que no menciona su nombre, en esta iglesia se promovía mucho los besos. Y que porque eran besos santos y eran ordenados por Pablo. Y dice el que está haciendo el escrito, ¿no será nada más excusa para andarse besuqueando? Porque lo que está haciendo Pablo está recordando la tradición del Medio Oriente, donde los hombres se besan en la mejilla como actualmente, y las mujeres se besan en la mejilla. Los hombres no besan a las mujeres en el Oriente, ni las mujeres a los hombres. Es un beso de respeto entre hombres, así como el beso que me da mi hijo, un beso de respeto. Dice, salúdese con un ósculo o un beso santo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. De repente en la iglesia hay confianza, hay amor y hay cariño, está bien, pero no es que Dios está, no es que Pablo está ordenando que Dios se dice no saludar a todas las hermanas, a veces, porque sí, digamos, cada experiencia que hemos tenido con eso, pero bueno, andan besuqueando a todas las hermanas y todas las hermanas andan así limpiando, porque tienen baba por aquí, o nosotros no, cuando se convile por todas, pero bueno, en fin, esa es otra cosa. Salúdense, una recomendación con un beso. Pablo siempre trayendo orden. Pablo haciendo referencia a alta posición, a media posición, a esclavos, pero en una misma línea. Honor a quien amor merece. Este es el resultado de una carta en la que Pablo expresa el servicio y por nombre a cada uno. Lo que nos dice que tu nombre, tu función, tu actividad no pasa en vano delante de Dios. Él te toma en cuenta, Él sabe quién eres, Él sabe qué es lo que haces. No andes buscando saludos ni honra por parte de otras personas. Conclusión y aplicación, y con eso ya me despido. Demos reconocimiento y honra a los hermanos que caminan junto a nosotros, reconociendo y recordando siempre la forma en que nos ayudan, que nos han ayudado a conocer a Cristo. No nos gastemos recordando lo malo. Eso no lo hace Dios con nosotros. No andemos recordando lo malo. Recordemos lo bueno que hemos hecho, la forma en la que hemos cooperado. Recordando los buenos momentos. Otra conclusión. Tratemos con amor ágape como Dios los hizo con nosotros. Este amor es un amor desinteresado. Recordando siempre esas cosas. No nos faltemos al respeto. No nos faltemos al respeto. Pablo, me imagino que tenía mucho respeto por ser el predicador de esta altura. Se relacionaba con Febe, con Trifina, con Trifosa, con el Teófilo. Estos son regalos, ¿no? Con Manuel, cuando un reportero también se relacionaba ahí con Nelson, y con Francisco, y con todos los que se relacionaban. Lo hacía con amor. Otra cosa, no busques que te den honra y reconocimiento por las cosas. Honor a quien amor merece. Pablo no está buscando lo que está dando. Tal vez porque se acordó de las palabras de nuestro Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sabes, cuando tú andas buscando honor y reconocimiento, vas a sufrir mucho, porque el hombre se olvida, el ser humano se olvida de las cosas que han hecho por él. Y si tú andas buscando que te aplaudan, pues siempre vas a estar mal, siempre vas a estar mal, siempre vas a estar a sufrir muchas decepciones. Mejor tú dedícate a dar honra y amor a quien amor merece. El amor se recibe, no se pide, no se ruega. La honra y el amor no se pide, se recibe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, esta mañana, por la forma en la que tú nos recuerdas, Señor, que aún lo más sencillo de lo que hacemos delante de ti tiene un gran valor, Señor. Porque aquí esta carta nos recuerda nombres y funciones tan prácticas, tan naturales, tan sencillas, que tuvieron el reconocimiento de parte de ti, Señor, para quedar escritas, para que después de miles de años sigamos leyendo los nombres de personas tan nobles, tan simples, como esclavos o como personas de alta sociedad, que sirvieron y ayudaron
predicación del Evangelio. Este Evangelio que Pablo nos ha descrito del capítulo 1 hasta el capítulo 15, este Evangelio que tiene el poder de transformar vidas, Padre Santo. Y el poder de transformar vidas es del Espíritu Santo. El poder, la fuerza para promover ese caminar es de todos nosotros. Ayudémonos a compartir el Evangelio entre nosotros, en el nombre de Cristo. Esto te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos, mis hermanos, y a ver cómo hicimos nuestro tiempo.